Dios se ha manifestado a través de su palabra y para nosotros conocer a Dios tenemos que examinar su palabra. El día de hoy voy a hablar sobre la religión y el evangelio. Con esto no quiero desmerecer el concepto bíblico de religión, que más adelante lo voy a desarrollar. Quiero explicarte, querido amigo, que la religión, el hombre, es un ser religioso por naturaleza. Esto lo podemos identificar en la historia y en las diferentes culturas. El hombre ha querido ser como Dios y ha buscado la felicidad en las religiones, ¿no? La consecuencia es más oscuridad y esclavitud, ¿no? La consecuencia es que las religiones nos han enseñado a que nosotros podemos alcanzar la salvación o nosotros podemos tener comunión con Dios a través de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones. Alcanzar la salvación por obras como teniendo ídolos de repente, o desarrollando algunas reglas religiosas, o llevando algunas cargas. Algunas personas creen que obedeciendo los mandamientos o algunos mandamientos pueden alcanzar una paz espiritual, ¿no? Pero la verdad es que se vive una vida de angustia, ya que nosotros vamos a pecar constantemente, diariamente, cada minuto nosotros pecamos. Si nosotros llevamos una vida activa de cosas o de actividades religiosas, nuestra conciencia va a estar tranquila por unos minutos. Sin embargo, minutos después yo voy a pecar y mi vida va a ser una vida de angustia, no una vida de libertad en Cristo, sino una vida llena de cargas. Todas estas mentiras que han generado las religiones han hecho que la gente ya no crea en las religiones. Y no solamente hablo de las religiones más importantes, sino también dentro de las iglesias evangélicas. Hay algunas iglesias evangélicas que han enseñado a priorizar las obras antes que el evangelio. Y este es el motivo de este mensaje el día de hoy. Voy a presentar algunas diferencias entre la religión y el evangelio. En primer lugar, la religión nos hace estar orgullosos de lo que nosotros hacemos para Dios, ¿no? A diferencia del evangelio, nosotros estamos orgullosos de lo que Jesús ha hecho. En este caso, de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, derramó su sangre para la salvación de todos aquellos que depositan, se arrepienten y ponen su fe en Cristo, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho en anteriores videos. Por otro lado, la religión nos enseña, como ya dije, que la salvación es por obras. Haciendo buenas obras yo me voy a ganar el acceso a Dios, ¿no? Sin embargo, el libro de los Efesios nos dice que no es por obras. De ninguna forma vamos a poder llegar a tener comunión con Dios, acercarnos a Dios a través de obras de justicia. Nos hace en el evangelio, no somos salvos por obras, sino por fe en Cristo. Otra diferencia, en la religión nos hace esclavos de mandamientos de hombres, nos hace esclavos de costumbres, nos hace esclavos de ritos, nos hace esclavos de prácticas religiosas. Sin embargo, en el evangelio nosotros somos libres de pecado para ser siervos de Cristo, ¿no? Nosotros ya no estamos esclavizados de que tenemos que hacer obras, actividades religiosas para nosotros acercarnos a Dios. Por otro lado, en la religión, y esta es buena, en la religión obedezco y luego soy aceptado. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Algunas religiones, para que tú pertenezcas a esa religión, primero te tienes que bautizar, ¿no? Y mire, para estar en una religión, la característica es obedezco y luego soy aceptado. Sin embargo, en el evangelio nos dice la Biblia que nosotros primero somos aceptados y luego esta regeneración nos va a hacer obedecer. Porque si no somos aceptados, no somos regenerados. Si nosotros nos acercamos a Dios, dice la Biblia que Dios por ningún motivo nos va a rechazar. Él no rechaza a aquel que se le acerca. Y si tú te acercas a Dios,
Él va a estar con los brazos abiertos, te va a recibir. Obviamente, llegas a Él arrepentido, ¿no? Él te va a hacer una nueva criatura. Por otro lado, en la religión, la motivación se basa en el miedo y la inseguridad. Como ya les estaba hablando, son actividades religiosas que uno tiene que hacer, suena redundante, pero religiosamente, ¿no? Si no las hago me va mal, ¿no? Sin embargo, en el Evangelio la motivación se basa en un gozo, en un agradecimiento. Es por amor, no es la consecuencia del amor de Dios. Nosotros lo hacemos, nuestra motivación es porque nosotros tenemos gratitud a Dios y ese amor ha sido puesto por el mismo Dios. No es un amor que nace de nosotros, porque ahora nosotros, al predicar, tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, pero este amor no provenía de nosotros, sino Dios nos ha transferido su mismo amor y ese nosotros lo compartimos. Por eso es que nosotros predicamos, porque tenemos la capacidad de amar, como dice el libro de Primera de Juan. Así dice, nosotros podemos amar, ¿no? Porque Él nos amó primero, ¿ya? Por otro lado, quisiera compartirles el libro de el libro de Romanos 1:16, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo antes me avergonzaba de hablar de Dios, ¿no? Tenía mucha vergüenza porque decía, ¿qué van a decir de mí? Que es un religioso, ignorante, pues no sabe nada de la vida, ¿no? Cree en fábulas, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar la Biblia se da cuenta de que no hay nada más exacto. O sea, la Biblia desarrolla y examina la realidad de una manera que ningún otro libro lo examina, ¿no? Es mucho más claro, mucho más veraz, mucho más eficaz. Asimismo, el libro de Romanos capítulo 8, quisiera compartirles lo que dice aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá nos habla del Evangelio. Jesucristo mismo, como dice Juan 3:16, se entregó por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo Jesús, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan y tengan vida eterna. Por otro lado, me gustaría compartirles el pasaje del libro de los Efesios 2. Miren lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá podemos ver cómo nos describe a nosotros mismos cómo éramos sin Cristo, ¿no? Sin embargo, al nosotros conocer las Escrituras, podemos conocer a Cristo, reconciliarnos con Dios y poder experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida. Me gustaría compartirles ya el último pasaje, que es Colosenses capítulo 1. Miren lo que dice, es muy, muy lindo este texto. Siempre, capítulo 1, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ojo con esta parte. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es el Verbo. El Verbo es la Escritura. Y acá mira lo que nos dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Él es la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, que es Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y no al revés. Cristo es superior a la iglesia y Cristo, como es la cabeza, va a definir la doctrina de la iglesia. Y ese es el problema, de que no tomaron la palabra de Dios como cabeza, no tomaron a Cristo como cabeza en las iglesias. Y eso es el mensaje principal. El evangelio, la diferencia entre la religión y el evangelio, ¿no? Ya ahora conocemos que la religión son prácticas religiosas que tratan de acercarnos a Dios y nunca lo van a lograr, porque Jesús dijo que Él es el evangelio, y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre, yo y el Padre uno somos, nadie viene al Padre si no es por mí. Y para concluir, quisiera leerles el libro de Santiago. Como les dije, no quiero desmerecer el término bíblico de religión. Mire lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta. O sea, esto que les voy a leer, esa es la religión pura. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero esto no es una actividad religiosa que sale de la nada, sino esto es el fruto de un hijo de Dios. Cuando ya ha sido aceptado por Dios, cuando ya ha nacido de nuevo, es el fruto que se va a evidenciar del Hijo de Dios, ¿no? Esa es la religión pura y sin mácula. No nos enseña la Biblia que para alcanzar a Dios debemos de hacer prácticas religiosas. Mi nombre es Héctor y ha sido un gusto compartirles otro miércoles más el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias.